gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos, gracias por apoyarnos y por darnos aliento, porque si nosotros estamos acá en Malargüe es por ustedes, es porque desde hace 2 años nos vienen apoyando, nos vienen empujando, no solamente en Malargüe, sino en distintos lugares de la provincia para que no aflojemos, para que luchemos, para que seamos una alternativa, para que le ofrezcamos a los mendocinos una salida distinta de la que hoy tienen. Y quiero agradecer a 2 mujeres. La primera a mi compañera de fórmula, porque es una mujer valiente. Y por eso es mi compañera de fórmula, porque fue compañera en el Congreso de la Nación, pero fundamentalmente fue una persona que defendió la verdad. En momentos en donde los políticos transan, en momentos en donde los políticos negocian, en donde los políticos nos decepcionan todo el tiempo. Ella se enfrentó en el 2007 con Guillermo Moreno, no lo dijo por humildad, pero se enfrentó con un hombre poderoso que le ofrecía guantes y pistolas a empresarios poderosos, al grupo Clarín, y en ese momento venía a Mendoza y le pedí, le reclamaba y le exigía que modificara las estadísticas públicas para bajar los niveles de inflación y para bajar los niveles de pobreza, y ella, sabiendo que se jugaba el cargo, que le tiraban el poder encima, dijo: no, en Mendoza vamos a decir la verdad, vamos a decir cuántos pobres tenemos, vamos a decir la inflación verdadera que tiene la provincia, porque no vamos a invisibilizar los problemas que tienen los mendocinos, porque para resolver los problemas que tienen los mendocinos tenemos que tener un diagnóstico preciso. Y la verdad que para mí es un honor y un orgullo que me acompañe, a diferencia de lo que dice Alfredo Cornejo de su compañera de fórmula, que le da miedo cuando habla. A mí cuando habla Patricia me da orgullo. Porque puedo ser una persona invitada para ser la próxima vicegobernadora de la provincia. Y quiero hablar de mi amiga también, de Karina, que es compañera de luchas, porque yo presenté el proyecto para adherir a la Ley Nacional de Discapacidad, pero ese proyecto no se hubiese aprobado sin el empuje, sin el acompañamiento de miles de familias que martes tras martes, miércoles tras miércoles, iban a la legislatura provincial, pedían por la aprobación, y yo sé que muchas veces, muchos de esos martes se iban con las manos vacías. Y llegó un momento en donde fuimos tantos y fueron tantos los que empujaron, que los que no querían escuchar tuvieron que escuchar. Yo simplemente fui un instrumento que estuvo ahí para pelear con ustedes. Era legislador, y lo que hicimos es demostrar que sí se podía, que no había que resignarse, que la obra social de empleados públicos no se iba a fundir, que al contrario, la obra social de empleados públicos iba a ser un poquito más justa, si en definitiva le daba a las personas con discapacidad las mismas prestaciones que otras obras sociales en el país le daban a las personas con discapacidad. Y creo que fue un salto muy importante, que hace falta muchísimo, porque esa lucha continúa y se hace todos los días, porque es necesario que el Estado integre y el Estado incluya. Y con el kirchnerismo la forma de incluir no es a través de políticas públicas que luchen contra la pobreza, que equiparen a las personas con discapacidad. Es cambiando una palabrita, es agregando una E en las palabras. Creen que por agregar una E y decir todes estamos incluyendo. Y se incluye cuando se piensa un Estado a favor de los que menos tienen, a favor de los vulnerables, a favor de las personas con discapacidad, a favor de las minorías que hoy por hoy no son escuchadas y que necesitan que alguien eleve la voz por ellas para que estén en igualdad de condiciones y en igualdad de derechos que el resto de las personas. Y eso hicimos con Karina, y nos une una profunda amistad de años y seguimos manteniendo las luchas, y ella me insistía y me decía: tenés que ser candidato a gobernador. Entonces yo le dije: bueno, yo voy a ser candidato a gobernador, pero yo quiero que me acompañes, porque sé de lo luchadora que es, porque sé que, al igual que yo, le pone pasión a las cosas. Y para cambiar la Argentina, y para cambiar Mendoza, y para cambiar Malargüe, yo siempre digo: hacen falta 3 cosas en aquellas personas que nos gobiernan. La primera es honestidad,
si tenemos políticos corruptos, si tenemos políticos que están pensando en enriquecerse, están pensando en el negocio que van a hacer o en el retorno que van a obtener, nunca vamos a cambiar ni la Argentina, ni Mendoza, ni Malargüe. Nos saquearon el país. Durante 10 años nos saquearon el país. Y lo vimos hace un año, cuando se retiraba el juicio de Lázaro Báez, un tipo que había sido cajero de banco y que terminó con una fortuna millonaria y con más terrenos que la propia capital federal, donde ese dinero que nos saquearon, que se robaron, son menos hospitales, son menos rutas, son menos escuelas. Por eso yo digo, si queremos cambiar este país necesitamos personas honestas. Y Karina es una persona honesta, y yo soy una persona honesta, y los que integran nuestra lista son personas honestas. Personas que hoy no viven de la política, que no son funcionarios públicos, pero que se dan cuenta de la gravedad que tiene, la gravedad de la situación de la República Argentina, y que por eso deciden involucrarse. La segunda condición que tiene que tener un político o una persona que se involucra en política es sentido común. ¿Para qué? Para hacer las obras que se necesitan. Y ustedes lo decían recién y lo mencionaba recién Patricia. Lo que necesita Malargüe son cloacas, lo que necesita Malargüe es gas natural, lo que sí necesita Malargüe son obras de infraestructura, no necesita obras cosméticas, necesita que los malarguenos tengan las obras de infraestructura que desde hace años, yo hace 20 años que vengo a Malargüe recorriéndolo, y desde hace años se siguen prometiendo las mismas obras y se las siguen incumpliendo. Y la tercera condición es valentía y coraje. Porque si no hay valentía, si no hay coraje, no la vamos a cambiar esta Argentina. Porque tenemos que sacar a mafias que están enquistadas en el poder. Porque tenemos que sacar a corruptos que quieren mantenerse en el poder. Porque tenemos que pelear contra los sindicatos. Porque tenemos que pelear contra las organizaciones sociales. Si no lo hacemos con coraje, vamos a mantener todo como está. Y por eso yo creo que tenemos una gran oportunidad en la provincia de Mendoza y tenemos una gran oportunidad en Malargüe, porque veo un equipo de concejales y veo a Karina con un empuje, con unas ganas, con una garra. Y ahora quedan 20 días en donde se va a definir la elección y va a depender de lo que todos nosotros hoy acá hagamos y hagamos en estos próximos 20 días. Si nosotros somos capaces de hablar con los malargüinos uno por uno, si nosotros somos capaces de hablar con nuestros familiares, con nuestros amigos, con nuestros compañeros de trabajo, de decirles que hay un verdadero cambio, algo que la sociedad siempre reclama, porque yo escucho a los mendocinos y lo primero que nos dicen es: renueven las listas, renueven los protagonistas, cambien las mismas caras. Y nosotros estamos cumpliendo con ese mandato, porque si ustedes ven nuestra lista, no hay candidatos que se repitan, hay personas que se involucran, hay ciudadanos que dan el paso y deciden involucrarse en política para cambiar la realidad de la provincia, de Malargüe y del país. Entonces, lo que hagamos en estos 20 días va a definir los próximos 4 años de Malargüe y los próximos 4 años de Mendoza. Y no solamente hablar con los compañeros de trabajo, y no solamente hablar con las familias y los amigos y convencerlos, trabajar en las redes, en los grupos de WhatsApp, Facebook, Instagram, nos dan la posibilidad de transmitir nuestro mensaje aún estando dentro de nuestras casas. Entonces es muy importante que nuestro mensaje llegue a todos los malargüinos. Y yo lo decía, una de las condiciones es sentido común. Y la provincia de Mendoza tiene muchos problemas. Tiene muchos problemas. Algunos que no los vamos a resolver desde Mendoza. La inflación no la vamos a resolver desde Mendoza, porque eso supone bajar el gasto público nacional, supone bajar los niveles de emisión, pero sí podemos resolver problemas que son competencia del gobierno provincial. Y uno de los problemas que es competencia del gobierno provincial es la educación. Y necesitamos tener una educación de calidad. Y necesitamos tener una educación que luche contra la deserción escolar, porque un chico que abandona la escuela hoy termina con un empleo mal remunerado, termina con un empleo en negro o termina viviendo de un plan social. Entonces tiene que ser una verdadera política de Estado que el chico que entre en sala de 4 termine 5º año. Y lo podemos hacer porque tenemos herramientas para obligar a esos padres a que lleven a esos chicos a la escuela.